Gloria a Dios. El tema de hoy entonces es el perdón, pero es la segunda parte. ¿Cómo podemos nosotros perdonar a los demás? Ya vimos el perdón de Dios hacia nosotros. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos perdonar a los que nos rodean, cómo nosotros podemos perdonar al prójimo, a esa persona que está a nuestro lado, aleluya, y que ese prójimo es su familia, ese prójimo es su vecino, ese prójimo es su compañero de trabajo, aleluya, ese es su prójimo, gloria a Dios. Entonces vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, y yo voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Padre Celestial, aquí estamos una vez más, Señor, delante de tu presencia, humillados delante de ti y reconociendo tu amor, tu misericordia infinita para con nosotros, Señor. Aquí estamos en esta noche reunidos, Señor, porque queremos escuchar tu voz, porque queremos aprender cada día más y más de ti, Señor. Porque queremos, Señor, que tú a través de tu palabra, Señor, guíes nuestro camino. Porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es esa luz en medio de la oscuridad, como cuando estamos en un lugar y se va la luz y todo queda completamente oscuro y no podemos encontrar ni siquiera la puerta para poder salir. Así muchas veces está nuestra vida espiritual, pero a través de tu palabra, tú vas abriendo un camino y vas encendiendo esa luz para que nosotros, Señor, podamos ser guiados por ese camino bendito, Señor, para poder llegar a ti. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios es precioso, Dios es maravilloso y Él sigue enseñándonos, Él sigue hablándonos, aleluya. Y qué importante, hermano. Este tema en realidad es de suma importancia para nosotros, porque el problema de no perdonar es que el que se ve mayormente afectado es la persona que no perdona. Y si usted no perdona, eso quiere decir que en su corazón hay odio, o hay amargura, o hay resentimiento, o hay dolor. Algo hay en tu corazón que no te está permitiendo ser libre. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y en Él es que hallamos esa vida de libertad, esa vida de perdón, esa vida, aleluya, que Él quiere que usted y yo podamos vivir, aleluya, su reino en nosotros. Y por eso es tan importante la palabra del perdón. ¿Sabe cuál es nuestro mayor ejemplo? Ahí usted lo tiene en su pantalla. Jesús. Jesús es el mayor ejemplo del perdón. Estas palabras Él las expresó, hermano. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe cuándo las expresó? Estando ahí crucificado en el Calvario. Ahí en el Calvario, Él expresó esas palabras. Ahí en medio de su dolor, donde dice la Biblia que estaban burlándose de Él, que lo estaban escarneciendo, que le estaban dando vinagre a tomar, que estaban con sus vestidos echando suertes. Y en medio de su dolor, Él los vio y les dijo, y le dijo a Dios, a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es el mayor ejemplo de ese perdón que nosotros debemos otorgar a nuestro prójimo. Dice la Biblia en Colosenses 3, 12 y 13, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿De qué nos tenemos que vestir? De misericordia. ¿De qué más tenemos que vestirnos? De benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y vea lo que marqué ahí en rojo.
soportando los unos a los otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí vemos reflejados los frutos del Espíritu. Vea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y si usted ve ahí, la Biblia dice que tenemos que estar vestidos. Los verdaderos escogidos de Dios están vestidos de esos frutos del Espíritu. Esos frutos del Espíritu son parte de su vida. Aleluya. Son esos frutos que usted da agradable. Dice la Biblia que usted y yo somos ese culto racional. Somos el sacrificio agradable delante de Dios. ¿Y cómo es ese sacrificio agradable? Cuando usted ve ese fruto, cuando usted compra un fruto, esa manzana deliciosa, aleluya, y usted la ve por fuera y usted dice, qué rica. Pero ¿cómo usted se da cuenta si esa manzana en realidad está sabrosa? Cuando usted la parte y por dentro está jugosa y por dentro es dulce, aleluya. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo está nuestro corazón? Vestido de benignidad, de misericordia, de humildad, de mansedumbre. Pero ¿cómo se demuestra eso? Soportándonos los unos a los otros. Eso es lo que Dios quiere. Un pueblo, una iglesia, aleluya, que ame a Dios con todo su corazón. Un pueblo, una iglesia que sea ese templo. Hoy hablábamos con una joven en la tarde y ella decía, es que sí, mi iglesia está en mi cuarto. Qué lindo. Mi iglesia está ahí cuando yo hablo con Dios, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es perdonar? Dice, perdonar es una actitud, escuche, es una actitud y una decisión de renunciar al derecho de hacer que la otra persona pague por lo que cometió. Alguien te debe algo y no necesariamente dinero o algo material, sino quizás porque te hizo una ofensa. Y quizás tú estás esperando que esa persona llegue y llore delante de ti y te pida perdón. Pero tú eres el primero que tienes que perdonar. Es una actitud, es una decisión de renunciar al derecho de hacer que la otra persona pague por lo que cometió. Si estás vestido como escogido de Dios, quiero decirte algo. El perdón no es algo optativo, o sea, no es una opción. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú no puedes decir, es que yo no quiero perdonar o yo sí quiero perdonar a esa persona. No es una opción. El perdón no es una opción. El perdón, aleluya, es una orden. Si eres un verdadero hijo de Dios, si eres un verdadero adorador, si quieres ser olor fragante delante de Dios, el curso del perdón, leí por ahí, no es opcional. El curso del perdón no es opcional, porque el perdonar es esa actitud y esa decisión. Vea qué lindo lo que dice el Salmo 103, del 8 al 12. Dice la palabra del Señor. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aquí está hablando de nuestro Padre eterno. Aquí está hablando de nuestro Dios que dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Y si eso no fuera así, hermano, ¿dónde estaríamos usted y yo? Si esa misericordia de Dios no fuera tan grande, ¿cuánto le hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos caído de rodillas delante del Calvario?
y su perdón ha estado ahí. Porque dice su palabra, aleluya, que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque su misericordia es grande y es maravillosa. Y Él hizo un pacto, aleluya, con nosotros. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 10, vea, dice, Hebreos 10, 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más, escuche hermano, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Qué preciosa esta palabra. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando usted y yo logramos entender el perdón de Dios hacia nosotros, cuando usted y yo logramos entender lo que Dios hizo de entregar su Hijo amado por nuestros pecados, porque no fue simplemente que Él dijo, voy a ver para otro lado, no fue simplemente que Él agarró tu pecado y lo puso debajo de una alfombra. No, hermano, el castigo por el pecado era la muerte. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Eso dice Romanos 6:23. Pero sabe una cosa, ese castigo fue cargado por Jesús en la cruz del Calvario. Ese sacrificio perfecto fue Jesús en la cruz del Calvario. Y gracias a eso es que hoy tenemos redención y vida eterna. En el libro de Levítico usted puede leer ahí en el capítulo 5, versículo 15, pero voy a irme a la última partecita del versículo 16, donde dice, y el sacerdote hará expiación con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. El sacerdote hacía la expiación. El sacerdote presentaba el sacrificio. Pero ¿qué dice Hebreos 10, 11 y 12? Que la semana pasada estuvimos hablando de esto. Que Jesús, que Cristo, dice el versículo 12, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Un único sacrificio. Él fue ofrecido una vez y para siempre. Aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Eres precioso y maravilloso. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Jesús fue ofrecido una vez y para siempre. Dice el libro de Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Esta es la sangre, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Dios ha perdonado nuestros pecados con el único requisito, hermano, con el único requisito de que confesemos nuestro pecado. Porque la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Por eso yo antes creía, hermanos, que el perdón era incondicional, sin condiciones. Pero ahora entiendo que no, sí tiene una condición y es un verdadero arrepentimiento. Porque si usted no tiene un verdadero arrepentimiento, usted cuando llora, como dicen, son lágrimas de cocodrilo, no viene del corazón. Pero como lo vimos la semana pasada, arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio en tu mente, es cambiar tu dirección, aleluya, y enfocarte en el Calvario y tener un verdadero arrepentimiento. El que confiesa su pecado y se aparta,
alcanzará misericordia. Cuando una persona ha experimentado el perdón de Dios, se hace responsable y tiene esa responsabilidad de perdonar a los demás, porque él ha sido perdonado y él también quiere perdonar a su prójimo. Aleluya. El que se niega a perdonar no ha entendido cuánto pecado a él se le ha perdonado. Si usted no perdona, usted no ha entendido el sacrificio de la cruz. Si usted no perdona, es porque usted todavía no ha llegado a los pies del Maestro. No ha llegado a esa cruz. Usted todavía no ha experimentado esa sangre preciosa derramada sobre su vida. Usted todavía no ha visto el dolor de Jesús, que fue castigado por nuestros pecados, que fue molido por nuestros pecados, que fue desfigurado por nuestros pecados, sin nosotros merecerlo. Y siendo él inocente, hermano, pero él entregó su vida por amor. Cuando tú entiendes ese sacrificio, tú entiendes el significado de perdonar. Y por más grande sea la ofensa que te hayan hecho, no se compara con lo que Jesús sufrió en la cruz por nosotros, por perdonarnos. Aunque cuántas veces hemos pisoteado su sangre. Y como dice su palabra, la hemos tenido por inmunda, la hemos despreciado. Pero hemos regresado a sus pies, hemos regresado al Calvario y nos ha perdonado, hermano. Ningún otro perdón se puede comparar con ese. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil perdonar a nuestro prójimo? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Porque no hay comparación, hermano. ¿Cuánto hemos ofendido a Dios? ¿Y cuánto nos ha ofendido a nosotros una persona? No, no puede ser tanto como nosotros le hemos fallado a nuestro Dios. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35, quiero leerlo para ustedes, quiero que usted pueda ir escuchando y a la vez va a ir viendo esa imagen que tiene en su pantalla. Mateo 18, 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro pensando, ¿verdad? En ese número perfecto y dijo, ¿hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, es el máximo, Jesús. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hay algunos tan matemáticos que quizás están en su calculadora haciendo la operación para ver cuántas veces van a tener que perdonar a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Pero sabes, Dios lo dijo de esa manera, Jesús, para darnos a entender que simplemente tenemos que perdonar, que no hay una cuenta que tenemos que hacer de cuántas veces perdonar a nuestro hermano. Y sigue ahí contando en el libro de Mateo una historia, una parábola que se llama Los dos deudores. Dice la palabra del Señor que Jesús empezó a contar esa parábola y dijo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso era mucho dinero en aquel tiempo. A este que no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para pagar la deuda. Entonces aquel siervo, y ahí lo vemos, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, como lo vemos ahí, que le debía 100 denarios. 100 denarios comparado a 10,000 talentos era como nada, hermano. Pero dice que haciendo de él le ahogaba diciendo,
págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y lo refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué tremenda parábola la que habló Jesús. Y sabe, esta imagen me impactó tanto cuando la estaba buscando hoy en la mañana. Y yo dije, qué tremendo. Qué tremendo porque aquel señor le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y sabe, yo sé que quizás Dios no nos va a poner contra una pared, ni nos va a decir siervos malvados, pero eso es lo que mereceríamos. Lo que mereceríamos es que Dios nos ponga contra una pared y nos diga, ¿por qué haces esto? ¿Cuánto te perdoné? ¿Cuál era la deuda que tenías conmigo? Y la pagué con mi propia sangre. Y ahora no puedes perdonar una crítica. No puedes perdonar aquello que te hizo quizás tu madre, tu padre, pero quizás ni tenían la conciencia de lo que estaban haciendo. Y aunque la tuvieran tenido, nuestra responsabilidad es perdonar, porque la deuda que se nos perdonó a nosotros fue más de 10,000 talentos. Fue el pecado, fue la muerte. Y lo poquito que tal vez alguien nos deba a nosotros, aquel perdón que decíamos que alguien venga y nos pida, eso, hermano, no se compara, aleluya, con la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Cómo no podemos perdonar a nuestro prójimo? Y muchos dicen, es que perdono pero no olvido, dicen algunos. Y otros dicen, no, es que hay que perdonar y olvidar. Pero la mayoría dice, yo perdono pero no olvido. Pero sabe, perdonar y olvidar no significa que una persona que ha sido ofendida desarrolle un tipo de amnesia santa. Eso no significa perdonar, porque seamos sinceros, hermanos, ahí está nuestro cerebro, ahí están nuestros recuerdos, y aunque usted perdone a alguien, usted no se le va a olvidar lo que le hicieron. Así que eso es mentira, que usted va a decir, es que yo olvido. El recuerdo va a estar ahí, porque usted no le va a dar, como le digo, una amnesia santa. Una persona que ha sido abusada nunca olvidará lo que le sucedió. Una persona que ha sido víctima quizás de un cónyuge infiel, nunca va a olvidar esa experiencia por la que pasó. Un padre que, por ejemplo, ha perdido a su hijo en una situación triste o quizás un hijo ha sido secuestrado, no sé, lo que usted se pueda imaginar. Probablemente ese padre nunca va a olvidar lo que le hicieron a su hijo. Sin embargo, escuche, sí es posible que estas personas que han sido objeto de un perjuicio perdonen. Sí es posible que perdonen y también que olviden, siempre y cuando entendamos, escuche, qué significa la palabra olvidar bíblicamente. ¿Qué significa la palabra olvidar bíblicamente? Porque si vamos al libro de Génesis, en el versículo 8, el capítulo 8, versículo 1, dice, y se acordó Dios de Noé. Si usted lee ahí en el libro de Génesis, está hablándonos del diluvio, hermano.
Y está diciendo que Noé estaba ahí en aquella barca, ¿verdad? 40 días, 40 noches, con truenos, con agua, todo estaba en el arca. Y la Biblia dice ahí en Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé. ¿Qué significa esto? Que Dios se había olvidado de Noé. Eso significa que Dios dijo, ahí lo voy a perder entre las aguas del diluvio. Y entonces ahí aquel día se acordó y se fue a buscarlo. No, hermano, no significa eso. El concepto bíblico de recordar tiene que ver con elegir actuar. Y olvidar significa negarse a actuar en función de algo. Le explico. ¿Qué significa que Dios se acordó? Que salió a favor de Noé, a ayudarle a Noé, a sacarlo de aquella agua, de aquel diluvio. Eso significa que se acordó. Cuando dice que él se acordó de Noé, es que él eligió actuar a favor de Noé. Entonces, ¿qué significa olvidar? Significa negarse a actuar en función de algo. Cuando la Biblia dice que Dios se acordó, significa entonces que eligió actuar en favor de él. Y dice la Biblia, si usted lee, que Dios mandó un viento para que las aguas disminuyeran. Pero olvidarse entonces es negarse a actuar en función de algo. Dice Jeremías 31:4, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todo le conocerán. Pero vea qué lindo lo que dice al final. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y dice Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios promete bajo el nuevo pacto no acordarse más de nuestros pecados. Y aquí aclaro, no es que Dios se olvida de nuestros pecados. Dios no olvida que la gente pecó, pero cuando Él perdona, decide no actuar en función de nuestros pecados. Eso es olvidar, ¿me entiende? Cuando Dios nos perdona, Él no se olvidó de nuestro pecado, Él sabe lo que nosotros éramos, pero Él no actúa en función de ese pecado que cometimos. Por eso es que dice la palabra, nunca más me acordaré de sus pecados. Perdonar y olvidar son sinónimos. La persona que ha perdonado no seguirá guardando eso en su corazón contra el ofensor, ni lo tendrá en cuenta. Y no quiere decir, como le digo, que se va a olvidar, se va a recordar de eso, pero no lo va a tomar en cuenta. Va a ser como que eso no pasó. Una persona puede recordar lo que ocurrió, pero puede elegir no actuar al respecto. Eso es olvidar, según la Biblia. Cuando Dios no actúa a favor de ese pecado que cometimos o por ese pecado que cometimos en función de ese pecado, sino que Él nos perdona por su gran misericordia. A veces nos preguntamos sobre perdonar a las personas. Y si estuviéramos en un tribunal y quizás la víctima le dice al autor del delito, te perdono. Tal vez no se ha dado la sentencia, pero la víctima le dice al autor del delito, yo te perdono por lo que hiciste. ¿Es válido ese perdón? Si el ofensor todavía no ha pedido perdón, si el ofensor todavía ni siquiera ha sido sentenciado, ¿ese perdón se da válido? Sí es válido, pero es válido, muy claro, para la víctima. Es válido para esa persona que perdonó. Porque al perdonar al ofensor, no vas a guardar nada en tu corazón. Cuando tú perdonas, tu corazón es libre. No hay raíz de amargura, no hay odio, no hay resentimiento, no hay rencor. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere.
un corazón limpio, un corazón puro, aleluya, como el lema de este año. Eso no absuelve al ofensor. Si usted perdona, el ofensor va a tener que pasar siempre por una pena legal y el Estado tiene todo el derecho de procesarlo. El ofensor nunca va a poder restablecer una relación con aquella víctima, si quizás eran familia o algo, hasta que ese ofensor también pida perdón. Pero ya eso es decisión de la otra persona. Si esa otra persona también decide pedir perdón. Pero lo importante es que tú tomes la decisión, que tú tomes esa actitud, porque el objetivo de perdonar, bíblicamente hablando, no es solo beneficiar a la víctima, sino también restaurar al ofensor, al pecador. Pero es un proceso y ese proceso puede comenzar contigo. Ese proceso puede comenzar cuando tú te humillas y pides perdón. Y a través de eso, aquella persona puede abrir sus ojos y decir, qué tremendo. Si yo fui la que la ofendí, si yo fui la que le hice el daño, ¿cómo ella me está pidiendo perdón? ¿Cómo él me está pidiendo perdón? Y usted puede ser proceso, hermano, usted puede ser parte, perdón, de ese proceso de restauración del ofensor, de ese proceso de restauración de esa otra persona. Por eso nuestro corazón siempre debe estar dispuesto a perdonar. Cada vez que pidas perdón, estás enseñando a Jesús, estás reflejando a Jesús en tu vida, estás siendo la imagen de Dios en tu vida. Porque dice la palabra en Génesis que Él nos creó a su imagen y semejanza, con su carácter, con su amor, con su paciencia, con su misericordia. Eso significa ser la imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Dice Mateo 6, el 12, 14 y 15. Y perdónanos, dice, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí estamos hablando del Padre Nuestro, que muchos hasta se lo saben de memoria. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y dice el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vea que esto es fuerte, hermano. A veces decimos, eso está en mi corazón, eso es algo que nadie sabe, así que yo estoy bien con Dios porque simplemente es algo que está ahí en mi corazoncito, algo que tengo contra aquella persona, pero la palabra de Dios es clara. Dice que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros, porque nuestra responsabilidad es perdonar, porque Dios es un Dios de amor, de perdón y de misericordia, y tú y yo somos la imagen de ese Dios maravilloso, y Él necesita que tú y yo podamos perdonar para nosotros poder ser perdonados. Aleluya. Dice Mateo 11, 24 y 25. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Quise leer el 24 para que usted vea, porque a veces yo he escuchado personas que dicen, qué extraño, yo oro a Dios, oro por esto, suplico, ruego, y no veo la respuesta. Pero vea lo que dice el 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Primero nos dice que todo lo que pidiéramos orando lo recibiremos. Pero ¿por qué a veces no recibimos lo que hemos pedido? Porque quizás no hay perdón en nuestro corazón. Porque quizás hay una herida todavía contra alguien en nuestro corazón.
porque quizás todavía ahí hay una pequeña raíz de amargura que está estorbando en tu corazón. Quizás por algo que te hicieron. Y yo sé que hay situaciones difíciles. Ayer estábamos en el parque y una joven nos decía, no saben cuántas veces he sido violada. Y eso me dolió tanto. ¿Sabe una cosa? Por cuántas cosas las personas han pasado. Pero Dios es el que sana sus corazones. Y solo el Espíritu Santo nos da esas fuerzas, hermano, para perdonar. Pero es que cuando tú tienes el perdón de Dios, Él llena tu corazón de amor. Y la palabra dice que el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Aleluya. Y por eso el Señor nos manda a perdonar. Cuando esa joven que vimos ayer en el parque comienza a perdonar y a limpiar su corazón, que yo sé que Dios va a ir trabajando con esa joven, va a haber un cambio en su vida. Pero repito, ¿por qué a veces no recibimos lo que pedimos? Porque primero dice, cuando estéis orando, perdonad si tenés algo contra alguien. Primero debemos pedir perdón y después vamos a pedir en oración. Aleluya. Qué precioso es nuestro Dios. Esa parábola de los dos deudores es tan clara, hermano, es tan clara. El siervo le debía 10,000 talentos a su señor, pero su señor fue movido a misericordia y él lo pudo perdonar. Pero este hombre malvado, como le llama su señor, no pudo perdonar 100 denarios, lo cual era una deuda que no se podía comparar, que no se podía comparar. Nuestro castigo era la muerte eterna. Era una deuda que usted y yo no podíamos pagar, ni con todo el dinero del mundo, hermano. Era la muerte eterna. Pero Dios con su Hijo pagó nuestra deuda. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar la ofensa de aquel hermano? Sí es importante tener en claro que hay ocasiones en donde tal vez fue cualquier cosa, hermano, hablando dentro de la iglesia. Quizás un hermano pues dijo algo de usted que a usted no le gustó y esas situaciones las podemos pasar por alto. Usted simplemente perdona al ofensor y ni se acuerda de eso. Y Dios conoce su corazón. Pero hay algo que me llamó la atención. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15 a 17, porque el título, si usted lo lee, dice el perdón entre hermanos. Ay, ay, ay. Ahí el asunto sí cambia un poquito. Cambia un poquito. Le voy a decir por qué. Porque si estamos hablando entre hermanos, si estamos hablando entre discípulos de Jesús, entre hijos de Dios, ¿qué pasaría si tenemos que perdonar entre hermanos? Y voy a leérselo, la palabra es clara, hermano. Dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, soy en Mateo 18:15, ve y repréndele, estando tú y él solos. Póngame atención. Estando tú y él solos. Si amerita, hermano, ¿verdad? Si su hermano le hizo una mala cara y usted se sintió tan mal porque su hermano le hizo una mala cara en la iglesia, dice, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Dice, mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero aquí estamos hablando, hermano, de una ofensa un poco mayor, porque, como te digo, si simplemente su hermano, ¿verdad? Tal vez ese día estaba un poco enfermo y sin querer, pues hizo mala cara. Pero estamos hablando, por ejemplo, una deuda, económicamente hablando.
Y digamos que usted le compró algo a su hermano y ese hermano pues nunca le pagó, ¿verdad? O hablemos, por ejemplo, de que ese hermano quizá le robó algo, no sé, ¿verdad? Pues no era tan hermano, digamos, pero sí le robó algo. Entonces hay que ir, en este caso, y usted hablar con esa persona. Primero es hablar solo con la persona. Y vea qué lindo, dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué lindo poder demostrar esa imagen de Dios en nosotros. Qué lindo poder demostrar el carácter y la misericordia de Dios, aleluya. Y que a través de eso usted pueda ganar a su hermano, porque usted le va a reprender con amor, aleluya. Puedes ganar a tu hermano, puedes permitir, aleluya, que él se dé cuenta de lo que verdaderamente es importante. Pero dice el 16 y 17, mas si no te oyere, toma aún contigo a dos, dice a uno o dos, para que de boca de dos o tres testigos conste la palabra. Entonces usted llama a unos tres y usted dice, tengo un problema con este hermano, ya no quiere, me robó tal cosa, ¿verdad? Ve, con varios, con testigos. Y aún si él no quisiera oír, dice que lo tengamos como gentil y publicano. O sea, mejor entonces apartarse de esa persona. Dice Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Lleva la cuenta usted, hermano, cuando tiene un problema con su prójimo y usted dice, ni una más. Dice la palabra del Señor, que si 7 veces tu hermano viene, aquel que pecare contra ti y te pidiere perdón, perdónale. Eso dice la palabra del Señor, aleluya, ahí en Lucas 17:3, aleluya. Entonces, es importante, hermano, seguir las indicaciones de la palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos enseña, la que los instruye, y a veces decimos, en cierta situación, ¿qué tengo que hacer? Vaya la palabra. La palabra es el principal maestro. Es la palabra de Dios, aleluya. Este es un principio entre hermanos, aleluya. Pero si hablamos, ¿verdad?, de un desprecio, de una ofensa, de quizás, no sé, cosas menores entre familia, entre la iglesia, la Biblia nos enseña a poner la otra mejilla. Tenemos que ser claros. Esto, hermanos, es cuando es algo más fuerte, como les estaba hablando ahorita, o qué sé yo. Voy a dar otro ejemplo, porque tal vez usted no lo comprende bien. Que usted tenga un niño pequeño, digamos, y otro hermano, qué sé yo, lo tocó o hizo algo así. Ven, en situaciones como esas, entonces sí, la palabra nos enseña, ¿verdad? Que hay que buscar testigos. Y que si esa persona no quiere arrepentirse, pues entonces tenemos que tenerle como gentil y publicano. Pero si es una ofensa menor, como yo le decía ahora a usted, si es una ofensa que en realidad quizás ni tiene sentido, vea lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 39, 43 y 44. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dice el versículo 43. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Dice el 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo he escuchado gente orando, hermanos, y diciendo, devuelvo toda maldición, que devuelven toda maldición al que se lo envió. Así he escuchado oraciones, hermano. Yo devuelvo toda maldición que enviaron contra mi vida para que le llegue el triple. Y vea lo que dice aquí, hermano. Dice, bendecid a los que os maldicen. Y todavía a veces nos preguntamos por qué Dios no escucha nuestra oración. Porque no estamos haciendo oraciones de la forma correcta. Bendecid a los que nos maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad
por los que os ultrajan y os persiguen. Eso dice la palabra. Te dan por una mejilla, por la otra mejilla. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Sin embargo, si esa ofensa es grave y usted pues no tiene la posibilidad, ¿verdad?, de poner su otra mejilla, ya vimos lo que nos dice Mateo 18. Pero aún así, aunque usted tenga, hermano, que quizás hablar con aquella persona, aunque usted tenga que buscar testigos, aunque usted tenga que hablar con la iglesia, bajo ninguna circunstancia usted tiene derecho a albergar resentimiento en su corazón. Bajo ninguna circunstancia usted tiene el derecho de alimentar amargura o de murmurar con respecto a esa ofensa. En la Biblia hay muchas historias del perdón, pero sabe, hay una historia que en realidad conmueve mi corazón y que yo creo que todos la sabemos, y es la historia de José, hermanos. ¿Qué vivió José? ¿Qué sintió José en su corazón cuando sus propios hermanos le tomaron y le vendieron para ser esclavo en Egipto? Cuando sus propios hermanos lo despreciaron y lo vendieron como un esclavo. Póngase en el lugar de José. Todo lo que José tuvo que pasar, toda la cárcel, la esclavitud, el dolor, la soledad, la traición, la crueldad, todo lo que sufrió José. Pero aún así la Biblia no nos dice que él guardara rencor en su corazón. Y la palabra del Señor nos muestra que al final, cuando sus hermanos vienen a él, ¿qué hace José? Las lágrimas salen de sus ojos. Cuando él ve a sus hermanos, él se conmueve. Él no puede soportar el verlos porque tenía años sin verlos. Y él no se acordó de lo que le hicieron. Él no se acordó de la cárcel. Él no se acordó de lo que tuvo que sufrir por culpa de ellos. Él vio a sus hermanos y dijo: son mi sangre, con los que crecí, con los que jugué. Y dice la Biblia que su corazón se conmovió. Se conmovió. ¿Sabe? Solo el Espíritu Santo nos guía para llenar nuestro corazón de perdón. Solo el Espíritu Santo nos ayuda para no cegarnos con el rencor y con la venganza. Porque la palabra del Señor dice: mía es la venganza. Dios es el que conoce lo que te han hecho. Dios es el que conoce las ofensas que te han hecho. Y Él es el que va a tomar control de eso. Pero eso no está en tus manos. Tú no puedes tomar la venganza en tus manos. Tú tienes que dejar todo en las manos de Dios. Perdonar es una actitud de un verdadero discípulo de Jesús. Porque el verdadero discípulo, ¿qué quiere hacer? Imitar a su maestro. Y la palabra del Señor dice: imitadme, como hijos amados, imitadme. Y eso es lo que Dios quiere, que lo imitemos a Él. Cuando tú imitas a Jesús, aprendes a perdonar. Aunque no sea fácil lo que hayas pasado, pero cuando tú imitas a Jesús, aprendes a perdonar. Y te puedes dar cuenta lo que Él hizo por ti. Y por eso renuncias a lo que tú crees que es tu derecho, solo por amor a Él. ¿Y sabe dónde se resume todo este asunto de perdonar? En el segundo mandamiento que nos habló Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y muchos dicen: yo cumplo ese mandamiento. Dios sabe que yo lo amo con todo mi corazón. Pero ¿cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice en Marcos 12:31. Entonces no es solamente decir amar a Dios, cuando en realidad en tu corazón hay amargura, rencor contra un hermano, contra tu padre, contra tu madre, contra tu vecino, contra tu esposo, tu esposa, tus hijos. Si hay algo en tu corazón,
no estás cumpliendo a cabalidad los mandamientos de Jesús, la ley de Cristo. Porque es muy fácil decir amar a Dios, pero tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hazte una pregunta en esta noche. Primero, ¿Dios me ha perdonado? Si tú estás ahí y sientes que no has recibido aún el perdón de Dios, yo creo que hoy es el día aceptable. Si tú estás ahí y en tu corazón dices, quizás mi corazón todavía no es puro delante de Dios, hoy es el día en que Dios quiere sanar tu corazón. Pero qué importante también es que tú te puedas preguntar, ¿hay alguien contra quien he pecado y necesito pedirle perdón? ¿O hay alguien a quien le guardo rencor por ofensas del pasado? Qué importante es que usted examine su corazón. Esta es una noche, yo creo, quizás ¿verdad? Una enseñanza que, que tal vez muchas veces hemos escuchado, la importancia de perdonar. Pero estas enseñanzas tienen que hacernos reflexionar y preguntarnos y comenzar a examinar. Así como dice la Biblia, ¿verdad? El salmista le dijo, Señor, examina mi corazón. Que esta noche se pueda decirle, Señor, examina mi corazón. Y si todavía hay algo contra alguien, tal vez esa persona ya ni siquiera está, pero hay algo ahí en tu corazón. Pídele a Dios que sane tu corazón. Pídele a Dios que sane esas heridas, porque seguir guardando rencor en tu corazón no te va a poder otorgar el perdón de Dios. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, el Padre Celestial tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias. Gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque tú cada día nos enseñas a ser cada día más como tú. Y esta noche, Señor, si hay alguno ahí conectado o alguno que a través de la red va a ver esta enseñanza y quizás no ha tenido un verdadero arrepentimiento delante de ti. Y en este momento quiere abrir tu corazón, su corazón a ti, quiere abrir su corazón a ti. Yo te invito para que ahí donde estás, tú le puedas pedir perdón a Dios. Y le puedas decir, Señor Jesús, te necesito. Te he fallado, pero yo te pido que entres a mi corazón y me limpies con tu sangre preciosa y me ayudes a cambiar mi vida, porque con mis propias fuerzas no puedo, pero contigo todo es posible. Perdóname, Señor, si tengo algo en mi corazón contra alguien y tengo que ir a pedirle perdón. Dame las fuerzas, Señor. Dame las fuerzas para poder perdonar. Espíritu Santo, sé mi guía para saber con sabiduría qué decirle a aquella persona y que tú puedas sanar mi corazón y que ojalá a través de mi actitud aquella persona también pueda ser salva. Ayúdame, Señor. Hoy me entrego en tus manos para hacer tu voluntad. Muchas gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.